Buenos días, amiguitos y amiguitas lindas. Otro domingo más juntos. ¡Qué feliz estoy por esto! Espero que hayan tenido una buena semana y hoy estén muy atentos porque Dios nos tiene una enseñanza muy linda para hoy. Así que oremos para comenzar. Dios, muchas gracias porque cuidaste de cada uno de nosotros durante esta semana que termina. Y gracias porque nos permite reunirnos nuevamente hoy para aprender algo nuevo de ti. Y recordamos la Semana Santa. Y permite que podamos aprender cuál es su verdadero significado y qué es lo que celebramos. Dejamos todos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora les invito a que vayamos a cantar la canción Jesús mi Salvador. ¡Vamos! Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y a mi corazón da mucha alegría. Él creó los peces y el mar, cada estrella puso en su lugar. Me dio un gran regalo y fue su amor, y ahora quiero cantar. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y a mi corazón da mucha alegría. Él creó la luna y el sol, le dio al arco iris todo su color. Me dio un gran regalo y fue su amor, y ahora quiero gritarlo con mi corazón, cantarlo. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Danzaré a Jesús mi Salvador. Jesús, mi amigo fiel, con él yo cantaré, a él yo alabaré. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Danzaré a Jesús mi Salvador. Danzaré a Jesús mi Salvador. Jesús es nuestro Salvador y eso es lo que acabamos de cantar y también es lo que nos enseñará hoy el amigo Pastor, explicándonos cuál es el verdadero significado de la Semana Santa. ¿Serán los huevitos de Pascua del verdadero significado? ¡Ja, ja, ja, ja! Le doy el pase a mi amigo Pastor para que él nos enseñe. ¡Nos vemos en un ratito! Hola Efraín, qué bueno poderte ver. Gracias. Fede, ¿cómo estás?
Muy bien, amigo pastor. ¿Y tú cómo has estado? Bien, Fede, bien pese a todo, algunos dolores por ahí en el cuerpo, pero bien, gracias a Dios. Contento, Fede, mira, de estar con tantos niños que todos los domingos nos siguen. Hola, niños, amigos que están lejos también y los que están más cerca. Me es una alegría cada domingo levantarme temprano para venir a juntarme con mi amigo pastor, ¿cierto? Para aprender de la palabra del Señor. Así es, pues, Fede. Esta semana, Fede y niño, es una semana muy especial. ¿Por qué? La gente le llama la Semana Santa. Semana Santa. Semana Santa. Y Efraín nos dejó planteado la idea de lo que quisiéramos que hoy día tratásemos. Tiene que ver con lo que muchas veces no es lo que la Biblia, la palabra de Dios dice respecto de la Semana Santa. Y yo quiero que hoy día podamos aprender el verdadero significado de la Semana Santa. ¿Te parece? O sea que no es lo que pensamos. No, pues, ¿qué pensabas tú? A ver, Fede. Porque en esta semana ¿Sí? muchos están de regalo huevitos de Navidad, no sé cómo se llama. De chocolate. Sí, Ah, de la Pascua del Conejo. la Pascua del Conejo, pues, amigo pastor. Todo eso que tú me estás diciendo, Fede, queridos niños, todo lo que Fede está diciendo y lo que muchos niños creen no está ni cerca de lo que es verdaderamente la Semana Santa. Entonces, ¿estoy equivocado? Sí, Fede, estás muy equivocado. De acuerdo a la palabra de Dios, la Semana Santa es otra cosa muy distinta. Y yo quisiera que podamos verlo. En primer lugar, lo primero que quiero destacar, Fede, y queridos niños, es que la Semana Santa tiene que ver con Jesús. Oh, ¿eso es? Jesús. Jesús. Son 8 días desde cuando Jesús entró en Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, hasta el domingo siguiente, cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Tiene que ver con una semana triste, donde Jesús sufrió, donde Jesús fue golpeado, donde Jesús fue escupido, donde Jesús fue apedreado, donde Jesús fue azotado, donde Jesús fue burlado. En esa semana Jesús sufrió los dolores más terribles que un hombre o una mujer puede sufrir. Oh, pero no tiene nada que ver entonces con los huevitos de Nada chocolate. que ver, te das cuenta, Fede, nada que ver. La Semana Santa tiene que ver con Jesús. Y otra cosa, Fede y niño, que quiero destacar en esta enseñanza, es que no debiera ser una Semana Santa, sino una vida santa. Porque muchos en estos días de Semana Santa se cuidan, inclusive no escuchan música, no comen carne, se cuidan demasiado, pero después que pasa la Semana Santa se olvidan de todo y cometen pecados y fallan. Y lo que Dios quiere no es que vivamos solo una Semana Santa al año, sino que vivamos una vida santa. ¿Todo el año? ¿Todo el año entonces? Todo el tiempo. Dios demanda de ti, Fede, de los niños y de mí, vivir una vida santa. Como te explicaba, todo parte cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén. La gente lo vitoreaba, fue un día domingo, y la gente lo vitoreaba y lo aclamaba rey. Pero luego vino el día viernes, cuando Jesús fue arrestado. Cuando Jesús fue arrestado y la gente pedía que Jesús fuese crucificado. Y sabe, Fede, había un criminal que debía morir ese día en la cruz.
y ese criminal se llamaba Barrabás. Y ese tal Barrabás, la gente pidió que fuera liberado y en reemplazo de Barrabás, Jesús fuera ejecutado en la cruz. Oh, qué tremendo eso. Tremendo y terrible. Barrabás quedó libre y Jesús fue sentenciado a morir sin ser un criminal, porque los que morían crucificados eran los peores criminales de esa época. Jesús, sin ser un criminal, fue condenado a morir crucificado en la cruz que le pertenecía a Barrabás. Antes de que Jesús vaya a la cruz, Jesús fue azotado, fue burlado, lo golpearon. Dice la Biblia que su rostro se desfiguró y luego Jesús cargó la cruz por espacio de 2 kilómetros. Cargó esa cruz hasta que llegó al monte de la calavera. Y en ese monte de la calavera a Jesús lo crucifican. Todos se burlan, todos se ríen. Los clavos de 6 a 8 pulgadas traspasan sus muñecas. Un clavo traspasa sus 2 pies. Y Jesús está crucificado desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde aproximadamente. A las 3 de la tarde, Jesús del día viernes, Él dice: Padre, he acabado lo que tú me ordenaste que haga, consumado es. Y Jesús luego de eso murió. Jesús fue sepultado. Todos parecían que habían terminado con Jesús. Todo parecía que Jesús ya no existía más. El tal Jesús está muerto. Pero bastaron unas pocas horas, unos pocos días, viernes, sábado y el domingo en la mañana, Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús se levantó victorioso, venció la muerte y Él vive hoy y vive para siempre. Lo más importante, Fede y queridos niños, y que tenemos que tener claro en esta Semana Santa, es que Jesús ocupó el lugar de Barrabás. ¿Te acuerdas que te dije? ¿Sí? Pero también Jesús ocupó el lugar tuyo, el lugar de ustedes, niños, el lugar mío. Jesús lo ocupó, porque eras tú, Fede, eran ustedes, niños, era yo, era Barrabás los que debíamos morir en esa cruz. Pero Jesús ocupó nuestro lugar. Y por eso es que Él mismo dice: todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna. De eso se trata, queridos niños, la Semana Santa. Tiene que ver estrictamente con Jesús. Él dio su vida, Él murió en la cruz por nosotros, para que nosotros podamos hoy día tener la dicha de la salvación y de gozar con Cristo y de reinar con Cristo para siempre. Oh, qué maravillosa Así es. lección aprendí hoy día. ¿Cierto, niño? ¿Ustedes también ahí en sus casitas aprendieron? Y que yo estaba equivocado, amigo pastor. Así es. Oye, Fede, ¿te quedó alguna duda de lo que vimos? No, me quedó más clarito que Muy un bien. vaso de agua. Muy bien, entonces a partir de ahora entiendes muy bien lo que es la Semana Santa. Sí, porque estaba tremendamente equivocado. Tiene que ver con Jesús y no es una semana, sino una vida santa. Muy bien, Fede, muy bien, niño. Hay un versículo que está para que lo memoricemos, porque en verdad es muy facilito. Este versículo está en la Biblia, en el libro de Job. Job está antes de Salmo. Job capítulo 19, versículo 25. Y dice así: yo sé que mi Redentor vive. Job 19,
25. ¿Quién es nuestro Redentor, Fede? Cristo, pues. Jesús, eso es. Él vive, Él no quedó en la tumba, Él resucitó, se levantó victorioso. Digámoslo de nuevo, yo sé que mi Redentor vive. Job 19, 25. Excelente. A ver, Fede, solito ahora. Yo sé que mi Redentor vive. Job 19, 25. Muy bien, muy bien. Efraín, te toca a ti ahora. Dice así: yo sé que mi Redentor vive. Job 19, 25. Felicitaciones, Efraín, un aplauso, muy bien. Y ahora le toca a... Yonicua. Yonicua, es tu turno. Gracias, amigo pastor. Dice así: yo sé que mi Redentor vive. Job 19, 25. Felicitaciones a Yonicua igual, ¿cierto, Fede? Así es. Muy bien, Yonicua. Y ahora le vamos a dar el paso a la abuelita Tita y a Lalo el Cordero en la sección Aprendamos Haciendo. Hola, niños. Estamos de nuevo con ustedes. Sí. Un domingo más. Sí, Estamos contentos de estar aquí nuevamente. sí, niños, ¿cómo están? Espero hayan tenido una excelente semana. El día de hoy vamos a confeccionar una hermosa pulsera con los elementos que ustedes pueden ver en la mesa, simbolizando lo que hemos aprendido el día de hoy. Así que vamos, niños, vamos. Primero, niños, vamos a extender nuestro hilo. Y en primer lugar, colocamos nuestra pelotita o botoncito amarillo, el cual representa que Dios tenía un plan perfecto para nosotros de mucha paz y alegría. Luego, niños, van a colocar la pelota negra, que significa algo muy triste, que llegó el pecado a nuestras vidas, como lo pudimos ver en la lección anterior. Y luego, niños, colocamos nuestra pelotita roja, la cual representa la sangre de Jesucristo, el cual murió y derramó su sangre para devolvernos la alegría y la salvación. Luego van a colocar la pelotita blanca, que significa el sacrificio de Jesús en la cruz. Y por último, niños, colocamos nuestra pelotita verde, que simboliza que tenemos una nueva vida en Cristo y una esperanza de vida eterna. ¡Yujú! Bueno, niños, aquí tenemos nuestra pulsera. Mira, quedó hermosa para que ustedes la ocupen donde quiera que vayan. Sí. Y con estos niños nos despedimos. Sí, qué hermosa pulsera, abuelita Tita. Ahora podremos salir a lucirla a la calle, simbolizando lo que Jesús ha hecho por nosotros. Que tengan una excelente semana, niños. ¡Bendiciones! ¡Chao, chao! Excelente, abuelita Tita y Lalo el Cordero, ¿verdad? Sí, lo hicieron muy lindo. Excelente manualidad. Miren, yo también la tengo aquí. Yo también, po. Aquí está la de Fede, ahí están juntitas. Excelente, muy bien, muy bien. Le damos el paso ahora a Yonicua para que continúe con el programa. ¡Hola, niños! ¡Qué excelente lección! Ahora vamos a cantar y a bailar la coreografía Tanto, tanto, yo tengo tanto. ¡Ups! Y con Fernandita y Anaís, ¡nos vemos! Yo tengo
otros mis amigos también. Yo les agradezco y los trato bien. Nunca dejaré de elevar mi voz. Tanto, tanto, tanto es como amo a Dios. Siempre estaré agradecido con Él. Él es mi Dios, mi amigo. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Hola niños, hemos vuelto. ¿Les gustó la coreografía de tanto, tanto, tanto para agradecer? Miren, al igual que ustedes, junto a la abuelita, Tita y a Lalo, el cordero, hice mi pulsera. Debemos recordar los colores: blanco, amarillo, negro, verde y rojo. Ustedes recordarán lo que significan. Le daré el pase a Julieta para el desafío de vida. Así que ¡vamos, Julieta! ¡Hola a todos! Espero que estén súper bien. Y estoy muy contenta de estar aquí hoy día porque estamos celebrando a nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros murió en una cruz y resucitó al tercer día. ¡Yujú! Y como ya pudimos ver, la abuelita Tita y Lalo el Cordero nos enseñaron a hacer una manualidad muy bonita. Así que les invito a todos ustedes que puedan realizar esta actividad. La idea es que hagan 2 pulseritas para que la otra se la puedan regalar a alguien que no conozca de Dios. Y así seamos muchas más personas que alabemos a nuestro Señor. Así que están todos invitados a realizar esta actividad. Y también, si quieren, pueden mandarnos fotos de cómo les quedaron sus pulseritas. Así que espero que todos participen. Bien, niños, yo me despido. Espero que estén muy bien y que Dios les bendiga mucho. ¡Adiós! Gracias, Julieta, por el desafío de vida. Lo realizaré con las personas que están en mi casa para prevenir el contagio del COVID-19. Ahora, para finalizar, vamos a hacer una oración. Solo que esta vez les pediré que repitan lo que yo digo. Ok. Señor Jesús, te damos gracias por este capítulo de mi tiempo con Jesús. Te pedimos que sigas cuidando a las personas que nos rodean y que los bendigas de igual manera como me bendices a mí. Gracias por darnos estos métodos para aprenderlos, tu palabra. Aprendernos estos colores que tú nos diste en la naturaleza. Te pedimos, Señor, ayúdanos a completar el desafío de vida. ¡Amén! ¡Bravo! ¡Excelente, niños! Ahora le daré el pase a Efraín para que se despida. Nos vemos en el próximo capítulo, si Dios quiere. ¡Chao! Chao, queridos amiguitos, nos vemos el próximo domingo y no olviden el desafío de esta semana. Así que váyanse armando sus pulseras y aprendiendo el significado de los colores para que puedan cumplir el desafío de esta semana. Chao, amigo Pastor y Fede, su turno para despedirse. Chao, chao, chao. Alegría verles y nos vemos pronto.